El Es que todavía no da 26. falta de fin. ¿Cómo? Ajá. El 26. Ya, gracias. Entonces, podríamos quedar en estos días si es que desean para hacer como un repaso. ¿Ya tuvieron su examen práctico? ¿Van a tener un examen práctico? El examen práctico vendría a ser 30, pero no se sabe si, porque estamos en Semana Santa esos días. Ah, ok. ¿Y les han dicho cómo va a ser? O sea, solo reconocer estructuras y nombrar. Estructuras e inserciones. Ah, ya está bien. Bueno, normalmente el práctico es un toque más sencillo que el teórico, pero de todas formas podríamos hacer como que algunos puntos importantes en el repaso para el teórico. Ya, bueno, para no retrasarnos, vamos a empezar con brazo y codo, como les decía, y ya mañana terminaríamos con los últimos temas. A ver, ¿no? Ya. ¿Me pueden avisar si es que ven lo que marco? ¿Se ve? Sí. ¿O ven Sí, mi sí, sabe. cursor? Ya, perfecto, gracias. Primero tenemos que definir los límites, como siempre hacemos. El límite proximal va a estar dado en un plano horizontal imaginario que va a pasar por el borde inferior del músculo pectoral mayor y el borde superolateral del dorsal ancho. Esa línea que vemos aquí de forma proximal, y de forma distal vamos a tener el límite más distal a 1 pulgada por encima de la epitróclea, es decir, de nuestro codo, un poquito más arriba de nuestro codo. Y de forma general se dice que el brazo tiene una forma cilindroidea. En cuanto a planos, primero la piel es fina, distensible e hipocrómica, porque en la parte anterior del brazo, este compartimiento anterior, es donde menos llega la luz solar, ¿verdad? De los rayos ultravioletas, entonces normalmente está menos quemadita. Luego tenemos el tejido celular subcutáneo, que viene a ser el segundo plano de disección, y de nuevo va a tener una capa aerolar más superficial y una capa más profunda que viene a ser la laminar. Y en esta parte vamos a encontrar algunos elementos anatómicos superficiales. Vamos a tener venas primero, y para esto es importante, lo vamos a ver también en el codo, pero vamos a estar viendo la formación de la M venosa del codo. Y primero, a nivel del brazo, vamos a encontrar a dos principales, a la vena cefálica y a la vena basílica. La vena cefálica a ser, viene cefálica, es una vena que se ubica de forma más lateral. ¿Se acuerdan que la habíamos visto las clases pasadas porque estaba pasando por un canal, por el canal delto pectoral, ¿verdad? En cambio, la vena basílica va a estar posicionada de forma medial con respecto a esta. Es esta que podemos ver aquí, la vena basílica. Estas son las dos principales encargadas del drenaje a nivel del brazo. Pero la diferencia no solamente está en la posición, sino también en con quién van acompañadas. Porque esta vena cefálica, que está de forma más lateral, si es que se acuerdan con quién pasaba por el canal delto pectoral, saben que está acompañada por la rama deltoidea, por la arteria deltoidea. Em, Además, esta vena basílica, que era de forma más medial, va a estar acompañada por un nervio, por el nervio braquial cutáneo medial. ¿Y se acuerdan de dónde partía ese nervio que habíamos visto en el plexo braquial? ¿Cuál era su origen? ¿Se acuerdan? ¿De dónde salía el nervio braquial cutáneo medial? ¿Recuerdan? ¿Alguno recuerda? Les voy diciendo Del, otro dato de la importante. vena, de la Sí, vena dime. subclavia. Ah, el nervio El braquial nervio, el medial. nervio. El nervio salía del cordón posterior. No, no, Eh, cordón. Y el cordón ¿Cómo? lateral.
Claro, ventrolateral vendría a ser. Del cordón ventrolateral. Ese era su origen, sí, perfecto. Ya, otra cosa importante de la vena basílica es que inicialmente va a ser superficial. Inicialmente ya sabemos que las venas son al revés de las arterias, ¿verdad? Como que las arterias van hacia abajo en miembro superior, en cambio las venas van hacia arriba. Se van formando de abajo para arriba. Entonces, si es que hablamos de la parte más proximal, hablamos de esta zona, esta zona. Esta parte viene a ser más superficial, o sea, está en el tejido celular subcutáneo. Pero luego lo que pasa con la basílica es que se mete más, va a perforar la fascia braquial y se vuelve profunda en su mitad distal, en la parte más distal. Eso es lo más importante respecto a venas. Y en cuanto a inervación, primero tenemos nervios superficiales en el brazo. Y estos van a ser tres principalmente. Dos que están más mediales, que tienen casi el mismo nombre. El primero de ellos es el braquial cutáneo medial, este marcado con el número 2. Pero este braquial cutáneo medial no va solito, sino que tiene un accesorio. Va con el accesorio del braquial cutáneo medial. En cambio, del lado más lateral vamos a encontrar al nervio radial. Y este nervio radial, que encontramos del número 3, de color verde, va a tener ramos sensitivos que están inervando toda esta parte lateral del brazo. En cambio, la parte medial del brazo está inervada por estos dos primeros, por el braquial cutáneo medial y por el accesorio del braquial cutáneo medial. Después, un truco que yo recordaba, es que el nervio braquial cutáneo medial sale del closet cuando pasa por el codo, para que en el antebrazo cambie un poquito su disposición, porque este mismo se continúa al pasar por el antebrazo y se va a llamar antebraquial cutáneo medial. Solamente cambia de braquial a antebraquial. Y lo que pasa con este es que se vuelve más superficial. En general, todos estos son superficiales, pero se va más hacia la superficie cuando atraviesa el codo. En cambio, del otro lado, del lado más externo, vamos a tener en nivel del antebrazo a este que voy a marcar con lila, que viene a ser el antebraquial cutáneo lateral, pero este antebraquial cutáneo lateral no está partiendo de este nervio radial, sino que es la continuación de otro nervio que ya vimos, que es el nervio músculo cutáneo. Ese nervio que es como un anticuchito porque es como el palito que está perforando a un musculito. ¿Se acuerdan de a qué músculo perforaba el nervio músculo cutáneo? Coracoraquial. Sí, perfecto, el coraco braquial. Y esos vienen a ser todos los superficiales, los principales superficiales a nivel de brazo. Aquí les he dejado esta diapositiva para que puedan repasar más o menos el origen de cada uno. Em, pero lo más importante es que recuerden la posición y qué parte van a estar inervando. Aquí se los he puesto más gráfico. ¿Se acuerdan que cuando vimos hombro había un nervio que superficialmente se encargaba de inervar prácticamente todo? Era el nervio, ¿qué nervio? En el hombro. Axilar. Sí, el nervio axilar, perfecto. En cambio, en el brazo, como ya hemos visto, tenemos tres superficiales. Tenemos al nervio braquial cutáneo medial, este de acá, que estaba como más hacia el medio desde una vista anterior, pero este no iba solito, sino que también tenía un accesorio, ¿verdad? Entonces tenemos al nervio accesorio del braquial cutáneo medial, que se encuentra más medial hacia adentro y va a ir hacia el deltoides, pero en realidad está hasta esta parte de forma superficial. Y en cambio, hacia el otro lado teníamos al nervio radial. Entonces, la inervación superficial del brazo está dada por tres. Por el nervio radial, por el braquial cutáneo medial y por el accesorio del braquial cutáneo medial.
En cambio, la cosa cambia para la vista anterior del antebrazo porque solamente vamos a tener dos, la continuación de este nervio braquial cutáneo medial, que era el nervio antebraquial cutáneo medial, este que se vuelve más superficial porque es una rama colateral y se va más hacia arriba. En cambio, en el otro lado teníamos al nervio antebraquial cutáneo lateral, en la parte más lateral del antebrazo. Y este venía ¿de quién? Del nervio músculo cutáneo, de nuestro nervio anticuchito. Ya, eso viene a ser todo por inervación superficial y de ahí pasamos a la fascia, que es el siguiente plano de disección. Ustedes ya saben qué es la fascia, pero algo que tal vez no hemos estado viendo tan a detalle antes es que yo me acordaba de esto como una pavita. Vamos a ver que hay como unas partes que están separadas, ¿verdad? Eso es porque la fascia se encarga de crear compartimentos musculares mediante la unión a una estructura dura, rígida, que viene a ser esto, el hueso, que parece como la yema de un huevito, y su extensión a través de tabiques intermusculares. En el caso del brazo vamos a tener dos tabiques intermusculares. Primero tenemos al tabique intermuscular lateral, esa es la parte más lateral, y por el otro lado tenemos al tabique intermuscular medial, que viene a ser esto. Ambos van a estar yéndose hacia los bordes más externos, pero lo importante es que van a dividir en dos compartimentos al brazo, en un compartimento anterior y en un compartimento posterior. Y en función a eso es que vamos a tener planos musculares en cada uno de estos compartimentos, como pueden ver. Aquí vamos a ver la separación de musculito, y esta fascia se va metiendo entre cada uno de estos músculos, ¿verdad? Y también vamos a encontrar un contenido en cada uno de estos tabiques intermusculares, porque no es que pasan totalmente solos, sino que forman una especie de huequitos para que pasen vasos y nervios para que irriguen e inerven a esos músculos que vamos a ver. Pero ¿cuáles son esos músculos? Ya, en el primer plano, si es que estamos dentro de este primer compartimento, el compartimento anterior, vamos a encontrar primero al músculo bíceps braquial, este de acá. Y si es que se acuerdan de inserciones, el bíceps braquial tenía una porción larga, pero también tenía una porción corta, ¿verdad? Lo más importante es que se acuerden de su inserción proximal, porque esa es la que va a cambiar. ¿Se acuerdan de la inserción proximal de la porción larga? ¿Hacia dónde se iba? ¿En dónde se insertaba? ¿En dónde estaba originado el bíceps braquial, pero en su porción larga? Tuberosidad supraglenoidea. Sí, perfecto, en la tuberosidad supraglenoidea, en esta región. Este musculito va a estar rodeando la cabeza del húmero y va a llegar a la cavidad supraglenoidea y se encuentra hacia la parte más lateral, hacia afuera. Así que si no se acuerdan por ahí en su examen práctico sobre todo, siempre recuerden que la porción larga es la que está más hacia afuera y la porción corta es la que está más hacia adentro. Y de ahí ya se acuerdan de las inserciones porque más o menos lo siguen, ¿verdad? En cambio, la porción corta proximalmente se encuentra en esta zona. ¿En dónde se insertaba? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte? Estaba cerca de este musculito coracobraquial. ¿Se insertaban en qué zona Apófisis de la coracoides. escápula? Sí, La perfecto, apófisis en la apófisis coracoides. Esa era su inserción proximal. La inserción proximal de la porción corta. No se vayan a confundir, le dicen así por también que el tendón hace que esta porción sea más larga y en realidad esta es la porción más corta. Pero en la parte más distal, estos se unen en un tendón conjunto, el tendón conjunto del bíceps braquial. Y ambas porciones se van a ir a la tuberosidad bicipital del radio. ¿Se acuerdan que vimos esa estructura cuando vimos los huesos?
Y otra cosa importante de este musculito es que va a permitir la flexión del antebrazo. Esa es su función. Además, en el primer plano vamos a tener a otro músculo, que viene a ser el músculo deltoides. Y este músculo ya no he puesto sus inserciones porque ya lo hemos estado viendo. ¿Se acuerdan de dónde se insertaba el músculo deltoides? Músculo entonces se inserta en la tuberosidad deltoidea del bíceps del húmero. Claro. ¿Y en dónde más? Proximalmente. Bueno, se origina en el tercio medial de la escápula. Digo, de la clavícula. Claro, de la clavícula. ¿Y en la escápula en dónde lo encontrábamos? En el borde medial. Superior. No, en realidad, ¿cómo? En el borde No, perdón, el inferior. borde superior del seo. El inferior del seo. Sí, perfecto. Ajá, en el borde inferior de la espina omoplática, ¿verdad? Ya. Siempre recuerden esas inserciones porque les van a servir. Eso es por el primer plano del compartimento anterior, pero ahora pasamos a ver los del segundo plano. En el segundo plano vamos a encontrar al siguiente músculo que es el coracobraquial, al que lo atravesaba ese nerviecito anticucho que les había dicho. Y este se va a insertar, ya sabíamos que estaba con la porción corta de nuestro bíceps braquial, entonces se inserta proximalmente en la apófisis coracoides, pero distalmente llegaba al tercio medio de la cara ventromedial del húmero, en donde en la rugosidad coracobraquial. ¿Y cuál es su función? Es lo más importante, la aducción del brazo. Además, en este plano, en este segundo plano, tenemos al músculo braquial anterior. Y este braquial anterior se insertaba en el húmero, ¿verdad? Pero ¿en qué caras? ¿Se acuerdan en qué caras se insertaba? En las que vemos es una vista anterior. ¿Cuáles eran? Eran la cara ventromedial y la ventrolateral. Ambas en la zona anterior. Eso es en cuanto a su inserción proximal, pero distalmente llegaba a la apófisis coronoides del cúbito, en esta zona, en la tuberosidad cubital específicamente. Y su función va a ser la deflexión del antebrazo. No se vayan a confundir que ahora estamos en antebrazo. Y otro punto importante que quiero que recuerden es que a este nivel vamos a encontrar también vasos y nervios profundos. Y dentro de ellos los principales van a ser nuestra arteria braquial y sus ramas, que vamos a ver, el nervio mediano, que se acuerdan de quiénes nacía el nervio mediano o quiénes formaban al nervio mediano. Dos ramitas. El Dos cordón, el ramitas. tronco superior y el tronco inferior. Ya, claro. No, no, eh, el cordón, ¿cómo se llama esto? Los cordones anteriores, pues, los cordones anteriores, pues, van al nervio mediano. ¿Cómo? Ay, no te escuché. Eh, pero nuestro nervio mediano sí sabíamos que se formaba por dos ramitas, ¿verdad? Sí, el cordón medial y el cordón lateral, ¿no? Sí. Y luego tenemos al nervio musculocutáneo, que hemos estado viendo también, y al nervio cubital, que tiene una disposición más medial. Pero ahora vamos a ver como el recorrido de cada uno de estos. Otro punto importante que tal vez por ahí les preguntan es la relación de la arteria braquial, que es nuestra protagonista en el brazo. Es como la Sharpay de High School Musical. Esta es la arteria braquial. Y la arteria braquial no va a ir solita, sino que va a estar acompañada de este nervio mediano que decíamos. Pero lo que va a cambiar es la posición de estos dos en función a la porción de la que hablamos, porque esta arteria braquial va a tener tres porciones. Una porción proximal, un tercio proximal, va a tener un tercio medio
y un tercio distal. En el tercio proximal, lo que pasa, aquí lo pueden ver. ¿Qué pasa con la arteria braquial? La arteria braquial, uy, se me fue el color. Respecto al nervio mediano, va a estar más lateral o medial. Según la imagen. En este tercio proximal, la parte más cercana, ¿cómo está nuestra arteria respecto al nervio? Más medial. ¿Sí se puede ver? Sí, claro, más medial, ¿verdad? Entonces, si es que te preguntan cuál es la relación del nervio mediano respecto a la arteria braquial en el tercio proximal. Pero cuidado porque te estoy preguntando por el nervio mediano. ¿Cuál sería su relación? El nervio mediano, ¿cómo está en la parte Lateral. más proximal? Lateral. Claro, Lateral. lateral, perfecto. Lo que cambia es que en el tercio medio, la arteria braquial se va a encontrar por detrás. Entonces es posterior y el nervio mediano se encuentra dispuesto de forma ventral, más hacia adelante. Y por último, en el tercio distal, vamos a ver que nuestra arteria braquial se encuentra más que... ¿Cómo está en el tercio distal? Es lo opuesto al tercio proximal. Tercio distal. Sí, en el tercio distal, ¿cómo está posicionada nuestra arteria braquial con respecto al nervio mediano? Está más lateral. Sí, perfecto, más lateral. Y entonces el nervio mediano en el tercio distal se encuentra más medial. Otra cosa importante es que vamos a tener relaciones. No solamente se relaciona con este nervio, sino que tiene musculitos que van a estar rodeando a esta arteria. Entonces, por delante vamos a encontrar a dos músculos, al músculo coracobraquial y al músculo bíceps braquial. ¿Se acuerdan que estos dos se insertaban juntos en la apófisis coracoides? Ya, entonces recuerdan que va a estar más hacia adelante, ¿verdad? En esta zona. En realidad van a estar como tapando esta arteria, van por encima. En cambio, por detrás de la arteria vamos a encontrar al vasto medial del tríceps, braquial por atrás, y al músculo braquial anterior, que si bien está adelante igual, está en un plano más profundo, como lo habíamos visto en la anterior diapositiva, ¿verdad? Estaba en el segundo plano. En cambio, de forma más lateral hacia afuera, vamos a encontrar al músculo coracobraquial, porque este musculito empezaba acá, pero en realidad va a estar, se extiende, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar también lateralmente al músculo coracobraquial y vamos a encontrar el canal formado por el bíceps y el branquial anterior. En cambio, por dentro vamos a encontrar a ver, este color, a la arteria, bueno, esta arteria se vuelve más superficial por dentro y se va a relacionar con la fascia y con la piel del brazo, claro. Se va a ir más hacia la parte de arriba, más superficial. En cambio, respecto al nervio mediano, vamos a tener básicamente la relación que tenía con la arteria braquial, ya la señalamos, en el tercio proximal es más lateral, en el tercio medio está ventral y en el tercio distal se encuentra más medial. Eso es lo más importante respecto a esas relaciones. Y ahora vamos a ver cada una de las ramas de la arteria braquial, o sea, sus ramas colaterales. Primero tenemos a la arteria braquial profunda. Esta marcada de 1, que sale de aquí, y luego se va a dividir en 2. Esta se va a dirigir hacia el canal de torsión. ¿Se acuerdan del canal de torsión? Que se encontraba veíamos desde una vista posterior, pero no va sola. ¿Con quién va? ¿Con qué nervio pasaba? ¿Cuál era el contenido del canal de torsión? ¿Se acuerdan? La vena cefálica y dos venas satélites. La tres cefálica.
No, del canal de torsión. ¿Te acuerdas que por atrás del húmero encontrábamos al canal de torsión? Iba a pasar la arteria braquial profunda, pero con un nervio, que era el nervio radial. Nervio radial. Sí, perfecto, el nervio radial. ¿Qué va a pasar luego a nivel de epicóndilo? Y se va a dividir en dos ramas, lo que les decía, esta que marcamos con A y con B. Sí pueden ver lo que estoy marcando, ¿verdad? Sí, sí, se logra ¿Sí también. se ve? Ya, genial. En unos diapos más vamos a ver cómo es que estos van a anastomosarse, estas arterias pequeñitas van a anastomosarse con otras para formar circuitos arteriales a nivel del codo. Pero lo importante ahorita es que se acuerden de que la braquial profunda va a dar origen a la braquial anterior, una rama anterior y una rama posterior. Bueno, aquí les puse de nuevo que se van a anastomosar con la recurrente radial anterior y la recurrente radial posterior. Eso lo vamos a volver a ver, pero les voy adelantando que por aquí se van a anastomosar estas dos arterias, estas dos ramitas con las recurrentes radiales que están más hacia la parte lateral y van a formar un circuito arterial. La siguiente arteria colateral de la arteria braquial viene a ser la arteria colateral medial proximal. Esta acá. Y esta se ubica inicialmente en la parte medial, como podemos observar. Siempre arterias van, miembro superior de arriba hacia abajo, ¿verdad? Esta es la dirección de las arterias. Inicialmente la vamos a encontrar en la parte medial, pero esta arteria va a perforar a un tabique, al tabique intermuscular medial. Entonces, si es que se acuerdan de nuestra primera imagen que parecía como un corte de una pavita y ven el tabique intermuscular medial, van a notar que ahí se encuentra la arteria colateral medial proximal. Y esta, ¿hacia dónde se va a ir? Hacia la región posterior del brazo, ¿ven? Se está yendo para atrás. Aquí no se nota tanto, pero en realidad como que se da la vuelta. Y se va a acompañar de un nervio, del nervio cubital. No sé si es que alguna vez se habrán golpeado el codo y habrán sentido como que, uy, les pasó electricidad, se siente horrible, de las peores sensaciones. Ya, eso es porque el nervio cubital va a pasar por una fosita que habíamos visto cuando vimos los huesos de miembro superior, la fosita olecraniana. ¿Se acuerdan de la fosita olecraniana? La veíamos de una vista posterior. A nivel del antebrazo, tanto el nervio cubital como la arteria colateral medial proximal van a pasar, se van a ir hacia atrás y van a ir juntas y al final el nervio cubital va a pasar por ese canal olecraniano y va a generar esa sensación si es que te golpeas. La siguiente arteria colateral que vamos a ver viene a ser la arteria colateral medial distal. Teníamos una proximal y ahora tenemos una distal, que viene a ser esta. Como su nombre lo dice, tiene un origen más distal. Pero esta también va a dar origen a dos ramitas que se van a anastomosar ahora de la parte más medial, porque esta anastomosis de las ramas de la braquial profunda se encontraban de forma más lateral, ¿verdad? Ahora encontramos estas ramas de la arteria colateral medial distal de forma más medial. Estas van a ser una anterior de nuevo y una posterior. ¿Y con quiénes se van a anastomosar? En unas imágenes luego vamos a ver lo más grande, pero aquí de la arteria cubital va a salir un tronquito llamado el tronco de las recurrentes cubitales. Y de ahí van a salir dos arterias más, una anterior y una posterior. Y esas son las que se anastomosan con las ramas de la colateral medial distal. Y por último vamos a tener a las arterias, a ver, de color verde, a las ramas musculares que van a irse a cada uno de los músculos que hemos visto en el brazo. En realidad, a ver, se van
así, más o menos. Como a cada musculito van a estar yendo y cada una de ellas va a tener el nombre de del mismo músculo, pero de forma general se le conoce como las ramas musculares. Y por último tenemos a las arterias nutricias del húmero. A las arterias nutricias del húmero. Ya, eso viene a ser todo por las ramas colaterales de la arteria braquial. Siempre recuerden, son 5, la braquial profunda, las colaterales, una medial proximal y una medial distal, las ramas musculares y las arterias nutricias del húmero. Ahora vamos a ver los nervios. Ya vimos los nervios más superficiales, pero tenemos que ver inervación motora también profunda. Vamos a tener principalmente a 3 igual. Al nervio mediano, al nervio cubital, ay, de otro color, un momento. A ver, naranjita. Al nervio cubital y al nervio músculo cutáneo. El primero de estos, el nervio mediano. Ya, el nervio mediano. Ya sabemos su formación por el plexo braquial, pero lo que nos importa es su recorrido aquí. Este nervio mediano va a pasar por lo que llamamos la fosita cubital en el codo. Eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante también. Pero lo importante es que sepan que va a pasar por la parte lateral, por la fosa cubital lateral. Sigue su recorrido y pasa por el canal bicipital medial de la fosa cubital, como ya les había dicho, y luego va a pasar entre el tendón del músculo palmar mayor y el tendón del músculo palmar menor, por aquí. Entonces, nuestro nervio mediano va a tener un recorrido súper largo, ¿verdad? Si va a pasar la muñeca, va a llegar a la mano. Y en la mano se va a encargar de la inervación sensitiva del primer dedo, el segundo dedo, el tercer dedo y la mitad del cuarto dedo. O sea, casi toda la mano, desde una visión palmar. En cambio, lo que cambia para el nervio cubital es que su disposición va a estar más medial. Su recorrido, como ya habíamos visto, va a pasar por la fosita olecraniana, por atrás, es el nervio que nos causa dolor si es que nos golpeamos el codo, y luego va a pasar por otro canal. Cuando atraviese la muñeca, pasa por el canal de Gullón. Eso también es súper importante y lo vamos a ver igual en mano y muñeca, pero desde ahora vayan recordando que pasa por el canal de Gullón. Y en la mano va a encargarse de la inervación sensitiva del quinto dedo y de la otra mitad del cuarto dedo. O sea, lo que le faltaba al nervio mediano para terminar la inervación sensitiva de la mano en la región palmar. Y por último tenemos al nervio músculo cutáneo, que es nuestro nervio sanguchito, nuestro nervio anticucho. ¿Por qué? Porque va a estar entre dos músculos. Es sanguchito porque va a estar entre dos músculos. Entre el músculo, ¿cuál es este músculo? ¿Se ubican más o menos? Es el Son dos bíceps músculos. braquial. Sí, Bíceps braquial. perfecto. Pero es la Ajá, porción lateral, ¿no? O sea, por lo que vendría a ser la porción larga. claro, exacto. ¿Y con quién más se insertaba? ¿Cuál vendría a ser este otro musculito? Más medial es el bíceps braquial porción corta. No, no, el que acabo de marcar. Por Este acá, acá, ¿se ve mi cursor? Sí, exacto. Entonces vamos a encontrar a nuestro músculo, a nuestro nervio músculo cutáneo entre estos dos musculitos. Por eso le decimos el nervio del sanguchito. Y luego este también se va a ir hacia el antebrazo, dando origen al nervio antebraquial cutáneo lateral y vamos a encontrar su recorrido de esta posición. Pero lo importante de este es que su inervación va a ser en la región
radial, bueno, en la parte lateral del antebrazo, pero que corresponde a por donde ubicamos el hueso radio, ¿verdad? Siempre lo vamos a ubicar de forma lateral. Entonces decimos que está dando la inervación de la región lateral del antebrazo. Ya, esos son los principales nervios que encontramos en el brazo. Ahora vamos a ver la región posterior, porque hasta ahora habíamos visto el compartimiento anterior, ¿verdad? Empezamos con los planos de disección. Como siempre, tenemos a la piel. La diferencia principalmente en esta región es que si en la otra zona era hipocrómica, aquí vamos a encontrar la piel más hipercrómica porque es la parte en donde nos cae más el sol, ¿verdad? Y también la piel suele ser más gruesa porque está en contacto con más superficies. Además de que los músculos hacen anatomía de superficie, por eso si es que alguien hace ejercicio se puede notar claramente todo su tríceps braquial en la zona posterior. Luego el siguiente plano de disección, como siempre, es el tejido celular subcutáneo. De nuevo vamos a tener una región o una lámina areolar y una región laminar más profunda. Y en cuanto a inervación superficial, vamos a encontrar al nervio axilar. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto hombro que les dije que el nervio axilar va a tener unas ramitas sensitivas que van a estar yéndose hacia la superficie? Ya, estas ramitas también van a llegar a parte de nuestro bracito y van a estar inervando sensitivamente esa región. Pero no es el único que se encuentra en el brazo, sino que también vamos a encontrar a otro nervio importante en la zona posterior que viene a ser el nervio radial. Y este nervio radial va a estar inervando la región posterolateral del brazo. Es decir, lo encontramos como que en esta zona. Más o menos ahí estarían las ramitas sensitivas de nuestro nervio radial. Luego de la parte superficial del tejido celular subcutáneo, vamos a seguir con el siguiente plano de disección que viene a ser la fascia. Ya sabemos que se forman a nivel del brazo dos tabiques intermusculares gracias a esta fascia y que simplemente va a estar separando planos musculares en el compartimento anterior y en el compartimento posterior. Entonces vamos a ver los músculos que están separados por esa fascia. Vamos a encontrar principalmente al tríceps braquial. ¿Se acuerdan de nuestras inserciones del tríceps braquial? Y vamos a tener al vasto medial, a la porción larga, al vasto lateral. Y todos estos terminaban en un tendón distal del tríceps braquial. Por aquí encontramos, ¿qué vendría a ser esto del tríceps braquial? Se ubican más o menos si es que nos encontramos por encima del canal de torsión. Este vendría a ser el tríceps braquial en su vasto lateral o medial. Externo. ¿Cómo? Lateral. Sí, perfecto. Lateral o externo. Mientras que aquí, en esta región, por debajo del canal de torsión, encontrábamos al vasto interno o al vasto medial. Y por esta zona encontramos a la porción larga, que se insertaba en dónde, ¿se acuerdan proximalmente dónde se insertaba el tríceps braquial porción larga? En Tuberosidad la región, infraglenoidea. sí, perfecto, en la tuberosidad infraglenoidea, justo aquí, en esa parte de nuestra escápula. Como ya les había dicho, distalmente van a unirse todas estas porciones formando un tendón conjunto. Y ese tendón conjunto, o sea, distalmente, donde teníamos insertado nuestro musculito tríceps braquial, ¿hacia dónde se iba? ¿Se acuerdan? Al olecranon. Sí, perfecto, a la base del olecranon. Ahí vamos a encontrar nuestro tendón conjunto del tríceps braquial. Eso principalmente respecto a los músculos, porque son los tres que encontramos en esta región posterior. Entonces, ahora vamos a ver la inervación.
Vamos a tener vasos y nervios profundos, de todas formas por aquí. Vamos a tener a la arteria braquial profunda, que se acuerdan que estaba yéndose hacia atrás, la arteria braquial profunda. Pero también vamos a tener a dos nervios, al nervio radial y al nervio cubital. El nervio radial y el nervio cubital. Uy, ¿qué otro color? Ya. De color naranja. El nervio radial, ya sabemos que es un cordón terminal un nervio terminal del cordón posterior del plexo braquial junto al axilar y se va a dirigir hacia atrás, hacia el canal de torsión. ¿Se acuerdan de nuevo del contenido del canal de torsión? ¿Cuál era el contenido del canal de torsión? El nervio radial, ¿con quién más? Arteria braquial profunda. Sí, perfecto, la arteria braquial profunda. Ese va a ser su recorrido en la zona posterior, pero a nivel del codo se va a hacer más lateral y se va a dividir en una rama motora, es decir, una rama más profunda que se denomina interóseo posterior, nervio interóseo posterior, y de forma anterior va a dar origen a una ramita sensitiva. Ese es el radial, lo vamos a cambiar de color. En cambio, el nervio cubital, en la mitad distal, en esta zona más distal, va a perforar al tabique intermuscular medial, como ya se los había comentado antes, y también lo vamos a encontrar en la región posterior del antebrazo, o sea, simplemente va a continuar. Y otro que también vamos a encontrar en esta región, claramente es propio del hombro, pero lo podemos ver aquí, es el nervio axilar o circunflejo, que va a estar dando la vuelta. Entonces, vamos a hacer nuestra diferenciación de quiénes están inervando a qué parte de nuestro antebrazo. Ya vimos el brazo. ¿Se acuerdan de cuáles eran los nervios superficiales que vimos en la región anterior del brazo? Eran tres. ¿Se acuerdan de cuáles El eran? cefálico, el basílico y el medial. Y inervación. ¿Se acuerdan que Ah, vimos una separación? La parte más medial estaba inervada por un nerviecito, la parte más medial por otro y la parte más lateral por otro. creo que ¿Se es el acuerdan? nervio Lo acabamos de ver. axilar, el nervio axilar y el nervio radial, ¿no? Para que no se les vaya por completo, teníamos este esquemita de nuestra inervación superficial. En el brazo encontramos tres. Al nervio radial, sí, estaba bien, pero teníamos a uno que va con su accesorio, al nervio braquial cutáneo medial y al nervio accesorio del braquial cutáneo medial. Esos eran a los que me refería. Ya, bueno, continuamos. Entonces, esta es como la secuencia, pero en antebrazo. Vamos a encontrar al nervio cutáneo medial del antebrazo. ¿Se acuerdan cómo era que nacía este? Era la continuación de uno, ¿verdad? De uno que acabábamos de ver. Del nervio braquial cutáneo medial. Antemedial. Ajá. Sí, que se vuelve más superficial a nivel del codo y se llama nervio antebraquial cutáneo medial o cutáneo medial del antebrazo. Es lo mismo. Entonces, este se va a encargar de inervar esta región. Perdón. Sí. La parte más medial. Lo que está marcado de azulito. Ya, luego tenemos al nervio cutáneo posterior del antebrazo, que como su nombre lo dice, va a estar en la región posterior. Ay, perdón. Aquí.
Lo podemos ver desde una vista anterior y desde una vista posterior. Luego tenemos al nervio cutáneo lateral del antebrazo, que también lo habíamos visto, que no estaba naciendo de, como que su origen era otro nervio. ¿Se acuerdan de cuál? Del nervio anticucho. ¿Cuál era ese? Nervio colateral. No, músculo cutáneo. Sí, perfecto, del músculo cutáneo. A partir del músculo cutáneo se originaba nuestro nervio cutáneo lateral del antebrazo o antebraquial cutáneo lateral. También vamos a tener un ramo cutáneo palmar del nervio mediano, eso ya lo vamos a ver en mano, un ramo superficial del nervio mediano, también un ramo cutáneo palmar del nervio cubital que se va a ir hacia la parte más lateral, perdón, más medial de la mano, en la región palmar. Y este de nuevo el nervio cutáneo medial del antebrazo, que ya lo vimos también en esta zona, solo que esto es desde una vista anterior y desde una vista posterior. Y aquí les he dejado un esquema para que más o menos repasen cómo es que se da esa inervación sensitiva, tanto en el hombro, en el brazo y en el antebrazo. Lo de la mano también lo vamos a ir viendo, pero ahí se los dejo. Y para terminar con lo de hoy, vamos a ver lo que corresponde a codo. ¿Hasta aquí alguno tiene alguna duda? Porque eso es todo hasta hombro. Ahora vamos a ver codo. Pues está todo claro. Me confirman, porfis. Ya esto que nos queda es poquitito. ¿Sí? Bueno, asumo que todo bien, así que seguimos. Ya. El límite proximal va a estar dado en un plano imaginario a 1 pulgada por arriba del epítrocle, o sea, coincide con nuestro límite distal del brazo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por 1 pulgada arriba del epítrocle encontramos el límite distal del brazo? Bueno, este viene a ser el límite proximal del codo. En cambio, su límite distal va a estar dado en un plano imaginario a 1 pulgada por debajo del epítrocle. Ahora sí, pasamos a planos de disección. El primero siempre es la piel. En esta región es fina y nos permite la visualización de los vasos, específicamente de las venas. Por eso es una región que se usa bastante para la administración de fármacos por vía endovenosa. El siguiente plano de disección es el tejido celular subcutáneo y aquí algo importante es que vamos a encontrar venas. Vamos a encontrar a la vena radial superficial. Esta va a estar en la parte más lateral. Vamos a encontrar a la vena mediana en la parte media. Vamos a encontrar a la vena cubital superficial, a la vena cefálica y a la vena basílica. Esto lo vamos a ver mejor en la siguiente diapositiva, pero les voy adelantando que a este nivel, como ya deben saber, se va a formar la M venosa del codo. ¿Y quiénes son las que están conformando esta M venosa? Son estas venas. La vena radial superficial, la vena mediana, la vena cubital superficial, la vena cefálica y la vena basílica. Ahorita lo que quiero que se acuerden sí o sí es que radial siempre va a ser en la parte más lateral, entonces por ahí se guían. Igual cefálica siempre va a ser más lateral. En cambio basílica va a estar más medial, igual que cuando hablemos de cubital. En cambio mediana tiene una posición mediana, bueno, al medio. Aquí lo podemos ver mejor. Primero estas, siempre se acuerdan de que las venas van a ir de abajo para arriba, ¿verdad? Entonces, empezamos con esta, que vendría a ser la arteria, ¿qué arteria? Perdón, vena. ¿Qué vena vendría a ser esta? La vena mediana. Sí, la vena mediana. Y la vena mediana da origen a 2 ramitas. ¿Cuáles son estas ramitas? ¿Saben?
La, Si una está la dispuesta, rama, la La rama pared. mediana lateral y la, Ay, sí, sí, sigan. la rama mediana lateral y la rama mediana medial. Claro, perfecto. Una rama lateral y una rama medial. ¿Esta de aquí es medial o lateral? Esa ahí es medial, la que acaba de señalar, la que está más cerca al 5. Sí, perfecto. Entonces, ¿en dónde está drenando esta rama medial? Está dando Esta del 5. Les en había la dicho que basílica. sí, perfecto, la basílica. Pero la basílica tiene dos formantes. Esta viene a La ser una de las formantes. ¿Y cuál es nuestra otra formante? Si es que estamos en la región más medial. cubital Em, o es la radial. Casi. O sea, sí, claro. Esta vendría a ser la vena cubital y la rama medial de la vena mediana son las dos formantes de la vena cefálica. Mientras que del otro lado encontramos a nuestra vena, ¿cuál vendría a ser esta, la de 4? Esa vendría a ser la vena cefálica. Sí, perfecto, la vena cefálica. ¿Y cuáles vienen a ser las formantes de la vena cefálica? El nervio, bueno, digo, la vena radial es superficial y la vena radial profunda. Eh, ¿Cómo? No. O sea, estaba bien al inicio. La vena superficial radial, ¿verdad? Porque estamos en la zona más lateral. ¿Y quién era esta? La rama lateral de la vena mediana. Ya, para solamente no confundirlos y hacer la síntesis de todo, tenemos a nuestra vena mediana en el medio de todo. Tenemos a nuestra vena cubital superficial, marcada con el 3, con el 1, a nuestra vena radial superficial. La radial superficial junto con la rama lateral de la vena mediana son formantes de nuestra vena cefálica. En cambio, las formantes de nuestra vena basílica, de una disposición más medial, vienen a ser tanto la vena superficial cubital, esta de 3, como la rama medial de nuestra vena mediana. Ahora sí, ya tenemos claro lo de las venas, pasamos a los nervios, porque estos nervios, estas venas no van solitas, sino que van a estar acompañadas o van a estar en relación a nervios. Vamos a tener principalmente a dos, al nervio braquial cutáneo medial y al nervio músculo cutáneo. El nervio braquial cutáneo medial va a pasar por la flexura del codo y se convierte en el antebraquial cutáneo medial. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Era el que se volvía más superficial. Entonces lo encontramos por acá, en la parte más medial. En cambio, el nervio músculo cutáneo ya sabemos que va a dar origen al antebraquial cutáneo lateral, sea de disposición lateral. Luego el siguiente plano de disección es la fascia, como siempre. A nivel de la flexura del codo vamos a encontrar una estructura importante en la fascia que viene a ser el lacerto fibroso del bíceps. Y este lacerto fibroso del bíceps va a llegar hasta la fascia antebraquial, o sea, simplemente se continúa hacia el antebrazo. Y ahora, ¿con quiénes van a estar en contacto esa fascia? Vamos a encontrar músculos. Vamos a ver los relieves que están dados por los músculos epicondilios y los músculos epitrocleares. Además de que vamos a encontrar tendones que van a pasar por la parte media del codo, pero principalmente epicondilios y epitrocleares. Y aquí les he puesto un repasito de los músculos epicondilios y de los epitrocleares. ¿Se acuerdan quién me dice los epicondilios? Ahí está igual, pero como que El segundo radial externo, el extensor común de los dedos, el supremo del meñique, cubital anterior y el último que es un chiquito
que es muy chiquito, es el anconio. Sí, exacto, uno triangular, ¿verdad? Aquí lo encontramos, el ancomio. Y el primer radial externo, El primer radial ¿no saben? externo, no sé, sí, no sé si se puede ver, creo que está con ¿Era celeste. epicondilio o no era epicondilio? El primer radial externo, no es epicondilio, no Ajá, es. perfecto, no es epicondilio, estaba más superior, ¿verdad? Estos son los epicondilios. El segundo radial externo es de aquí. El extensor común de los dedos, uno más grande, que viene a ser todo este, que se va a ir en un tendón hacia cada uno de los dedos, como vamos a ver luego en muñeca y mano. El extensor propio del meñique, que se va hacia el meñique. El cubital posterior, el cupo. Y por último, el anconio, el chiquito triangular de arriba. Y en cambio, en los epitrocleares teníamos al redondo, al pronador redondo, perdón, al palmar mayor, al palmar menor, marcado con rojito, al cubital anterior, de moradito, y al flexor común superficial de los dedos, que de todas formas se va hacia los dedos, pero va a tener una inserción distinta, su tendón, de forma más distal en las falanges. Y ahora, lo más importante de esta región del codo va a ser la fosa cubital. La fosa cubital ya les había adelantado algunas cositas porque vimos un nerviecito que estaba pasando por la zona lateral de esta fosa cubital, pero primero reconozcamos los límites. El límite proximal viene a ser una línea imaginaria que está dada entre epicóndilo y epitróclea, entre los huesitos más, entre las partes más superficiales de nuestro codito. Si es que nos tocamos el codo y sentimos los bultitos, ahí están epicóndilo y epitróclea. Entonces trazamos una línea. Esta viene a ser el límite proximal. Luego, tenemos un límite medial que está dado por el músculo pronador redondo, que es epitroclear o epicondilio. Si es medial, Es epitocondilio, ¿no? ¿qué? Troclear, condilio. Troclear, epitroclear, perfecto. Y tenemos un límite lateral también, que viene a ser el supinador largo que encontramos aquí. Supinador. Por detrás también vamos a tener otro musculito que ya habíamos visto en láminas anteriores también, el braquial anterior, que estaba insertado. ¿En dónde estaba insertado el braquial anterior? ¿Se acuerdan? En la cara anteromedial y lateral. Claro, ventrolateral y ventromedial, ¿verdad? ¿De quién? ¿Se acuerdan? Solo para que no se les vaya, voy a volver a esa diapo para que lo puedan ver. Aquí estaba. Aquí encontrábamos al braquial anterior, ¿verdad? Está yendo desde la cara ventrolateral y ventromedial del húmero y distalmente se iba ¿a dónde? A la apófisis coronoides del cúbito. Entonces, en antebrazo estamos viendo su inserción más distal, ¿verdad? Ya. Uy. Pero ese se encuentra más hacia adentro, atrás. Y el vértice, la puntita de este triángulo que es la fosa cubital. Uy, lo marqué mucho. A ver. Ya, esta puntita viene a ser la unión del pronador redondo, o sea, donde como que coincide el músculo pronador redondo con ¿quién? Con el supinador largo, que era más lateral, ¿verdad? Esos son los límites de nuestra fosa cubital. Pero ¿quiénes están pasando por dentro de esa fosa cubital? Vamos a tener un contenido. Eso es lo más importante. Vamos a tener al nervio mediano. ¿Se acuerdan que les había dicho que el nervio mediano pasaba por la región más lateral de la fosa cubital? Ya, tenemos al nervio mediano. Pero este nervio mediano
no es el único, también vamos a tener a la arteria braquial. Vamos a tener al tendón del bíceps que está pasando por aquí, a la anastomosis de la recurrente radial anterior con la rama anterior de la recurrente radial profunda. Sé que les puede sonar como trabalenguas, pero ahorita lo vamos a ver más gráficamente. Y por último, al nervio radial. Ese viene a ser nuestro contenido de la fosa cubital en general. Ahora vamos a hacer una división. Esta fosita va a estar dividida por este tendón. Este tendón es el tendón que les decía, el tendón del bíceps braquial. Lo que pasa es que divide en el canal bicipital medial y en el canal bicipital lateral. Pueden ver que está como partiéndolo a la mitad. Ya. En el canal bicipital lateral vamos a encontrar también un contenido específico. El nervio músculo cutáneo. Vamos a encontrar al nervio radial. Okay. Al nervio radial, que es más profundo, porque ya vimos que está dando también inervación motora. Y vamos a encontrar a la arteria recurrente radial anterior. Arteria recurrente radial anterior. Ese viene a ser el contenido de nuestro canal bicipital lateral. Esta zona. Pero ahora vamos a ver el contenido del canal bicipital medial, la región opuesta. Ahí vamos a encontrar a la arteria humeral, vamos a encontrar a las venas humerales, o sea, las venas que están acompañando, dos venas satélite acompañando a esta arteria humeral. Estas van junto al nervio mediano, como ya lo habíamos visto antes, a la media basílica, ¿se acuerdan de nuestra ramita? Y a la rama cubital anterior. Y ya sabemos nuestros límites, el pronador redondo, el supinador largo, el tendón del bíceps que está cortando canal bicipital lateral de canal bicipital medial, y nuestra línea imaginaria entre epitróclea y epicóndilo. Eso viene a ser todo respecto a la fosa cubital, lo más importante. De nuevo aquí les he puesto el contenido para que no se les vaya y podemos reconocer como que cada una de las partes. En el canal, o también llamado pliegue bicipital lateral, vamos a encontrar al nervio radial y a la anastomosis de dos arterias, de la arteria radial anterior y la arteria anterior de la braquial profunda, la rama anterior de la braquial profunda. Porque se acuerdan que nuestra braquial profunda bajaba de arriba y daba una rama anterior y una rama posterior. Bueno, anterior para ustedes, posterior. Y que se anastomosaban, ya. Vamos a ver esa anastomosis, la de las anteriores. En cambio, en el pliegue o canal bicipital lateral vamos a encontrar a la arteria braquial y al nervio mediano. Ese viene a ser nuestro contenido. Y aquí lo podemos observar. Ya. Aquí encontramos... Esta viene a ser la zona más medial, entonces encontramos justamente en esta zona a la arteria braquial junto a nuestro nervio mediano. En cambio, en la parte más lateral, o sea, en el canal o pliegue bicipital lateral, encontrábamos al nervio radial, uno gordito, y a la anastomosis no se nota tanto, pero ahí se van a estar anastomosando las ramas de nuestra braquial profunda. Suele ser todo. De ahí de nuevo les hice un recordaris de nuestra M venosa del codo. A ver, hagamos un repasito. ¿Esta qué vena es? ¿La vena qué? La que está en el medio. Mediana. Y la vena mediana. Esta de acá. La cubital. La vena, sí, superficial cubital. Esta, la vena. La vena superficial radial. Y esta mediana tenía una rama lateral y una rama medial. Entonces se formaban. ¿Cuál es esta? La vena basílica.
No, perdón, No, la que se cefálica, encuentra cefálica, más, cefálica, cefálica. sí, la cefálica. Y de forma más medial encontrábamos a la basílica. Ya. Ajá. También vamos a tener unos límites de cada uno de los canales. En cuanto al lateral, cuando hablamos de canal bicipital lateral, ¿cuál es el contenido del canal bicipital lateral? Lo acabamos de ver. ¿Quiénes estaban pasando por ahí? ¿Se acuerdan? ¿El nervio radial? No, el nervio, sí hay un nervio, pero ¿cuál era? El nervio mediano, ¿verdad? Lo acabamos de ver. Esto. Este es el contenido, no se les olvide, que no se les olvide. El contenido de cada uno de los canales. El medial tiene a la arteria braquial y al nervio mediano, perdón, el medial. Y el lateral al nervio radial, sí. No sé si había preguntado del lateral o del... Ay, no, pregunté del lateral. Ya, perdón, se me fue. Pensé que había preguntado del medial, pero estaba bien, el radial. Justo aquí lo tenemos. El contenido es el nervio radial y la arteria recurrente radial anterior. En cambio, los límites son los mismos que habíamos visto para para la misma fosa cubital, o sea, el supinador largo, que es más lateral, pero tenemos al bíceps, que está de forma interna, que va a estar cortando el tendón, hace la división de lateral y medial, y tenemos al braquial anterior, que está en el fondo, de posición más interna. Y el contenido superficial viene a ser el nervio musculocutáneo y la vena mediana cefálica. Ya, aquí les dejé una imagen también para que vayan practicando y completando, porque son estructuras que hemos visto. Y esto era lo que les decía. Para terminar, vamos a hacer el circuito arterial del codo. Varias de estas ya las vimos, porque hemos visto las ramas colaterales de la braquial, pero mejor pasamos a esto. Aquí lo vamos a anotar como que más fácil para que puedan reconocer luego en la otra imagen. Vamos a tener a nuestra arteria braquial y de nuestra arteria braquial salía una, esta de aquí, que viene a ser la arteria braquial profunda, ¿verdad? Esta arteria braquial profunda va a dar origen a dos ramitas. La del número 2, que viene a ser la rama anterior de la braquial profunda, y la de número 3, que viene a ser la rama posterior de la braquial profunda. Como ya habíamos visto antes, esas se van a anastomosar y se van a anastomosar con unas ramas colaterales que están viniendo de esta de aquí, que viene a ser la arteria radial. La arteria radial va a dar origen a una rama recurrente anterior, radial recurrente anterior, y a una rama radial recurrente posterior. Cada una de ellas se van a anastomosar con la rama anterior y posterior respectivamente de la braquial profunda. Entonces nos van a dar origen a este circuito que está marcado como celestito, que viene a ser el circuito arterial anastomótico pericondilo, porque lo encontramos cerca al cóndilo, al epicóndilo, ¿verdad? Epicóndilo. En cambio, del otro lado también vamos a encontrar anastomosis. Pero lo que pasa es diferente. ¿Se acuerdan de cuáles eran estas ramitas que salían de la braquial? ¿Cuál sería esta de 7 y cuál sería esta marcada con el 8? Se parecen en nombres. Son arterias colaterales. La La de arteria colateral 7... cubital, ¿Cómo? la arteria Arteria... colateral cubital. Bueno, casi, casi. La de 7 vendría a ser la arteria colateral medial proximal. O sea, la diferencia es que esta es proximal porque está naciendo más cerca y esta, la que nace más lejitos, más abajo, es la distal, la arteria colateral medial distal, ¿ya? Y a partir de esta distal salían dos ramitas, una ramita anterior y una ramita
posterior, que vienen a ser, bueno, la rama anterior de la arteria colateral medial distal y la rama posterior de la arteria colateral medial distal. Lo importante es que también se van a estar anastomosando con arterias recurrentes, pero en este caso estas recurrentes van a estar saliendo de la arteria cubital, de esta de acá, y no salen solitas. En cambio, en este lado va a originarse un tronquito, y este tronquito se llama el tronco de las recurrentes cubitales. El tronco de las recurrentes cubitales, este gordito de aquí. Y de este gordito de aquí van a salir dos. La recurrente cubital anterior, marcada con el 12, y la recurrente cubital posterior, marcada con el 13. Entonces, esas son las ramas que se van a anastomosar con la rama anterior y posterior de esta que habíamos visto, y van a estar formando este otro circuito que viene a ser el circuito arterial, de este de amarillito, que viene a ser el circuito arterial anastomótico periepitroclear, porque estamos cerca a la epitróclea. Y eso viene a ser el circuito arterial del codo. Está dado principalmente por estos dos, por el circuito periepicondilio y el circuito periepitroclear, cuyas anastomosis y por tanto arterias que están formando ya hemos revisado. Y bueno, ahora les dejé como un recordar de las articulaciones. Algunas ya las habíamos como que simplemente mencionado, pero vamos a tener ligamentos importantes a nivel del codo. Vamos a tener al ligamento lateral, o sea, el ligamento lateral, pero este ligamento lateral va a tener dos porciones, una lateral y una medial. Esta porción lateral la encontramos marcada de 4, viene a ser toda esta región. En cambio, el ligamento lateral medial lo encontramos del lado medial, en la zona más interna, y va a estar marcado con 3 regiones, ¿verdad? Y también tenemos estas estructuras que también ya las hemos visto, pero por si acaso para que las recuerden, se las he puesto: la fosa coronoidea, la fosa radial, la epitróclea y el epicóndilo. Ya sabemos, y en función a esto nos ubicamos para saber por dónde se están formando los circuitos arteriales también. Y ya, y aquí les dejé como que una imagen para que puedan ver unos dibujitos que había hecho. Pero eso viene a ser todo hasta codo. Como les había dicho antes, mañana podríamos terminar ya con todo lo de miembro superior si es que hacemos lo que nos queda: antebrazo, muñeca y mano. Y hacer un repasito en estos días para su examen. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Voy a dejar de grabar. ¿Alguna duda al respecto? ¿Me avisan, por favor? Todo claro, ya. Ya, perfecto, gracias. Ya, veo que en el chat tampoco hay nada, no hay como que comentarios, así que con esto terminamos por hoy. Gracias, chicos. Por WhatsApp les voy a pasar el pretest. Les dije que les iba a pasar un pretest que va a valer como post-test, como ambos juntos. Así que les voy a pasar el link ahora. Gracias. Igual cualquier cosa, cualquier duda me escriben y les contesto. Y mañana terminamos de ver los temas que nos faltan. Cuídense.